Estamos ya en vivo. Aprovechamos para darle la bienvenida a todes, a todas, a todos a esta actividad que junto con Eliana, que está acá con nosotros, denominamos problematizando el carácter masculino del canon sociológico clásico, Marianne Weber, como nos enseña Eliana, y sus aportes a la teoría social. Una actividad que pensamos buscando contribuir a la visibilización del aporte de las mujeres a la sociología, ¿no? Es una actividad que organizamos desde la Cátedra de Teoría Social Clásica 2, del Departamento de Sociología, de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata, y este es el espacio de los teóricos, ¿no? De esa materia. Lo digo muy especialmente porque acá están nuestras alumnas, nuestros alumnos que son lo mejor que tenemos, y están también los distintos miembros de la cátedra. Está Alberto Pérez por ahí, que es nuestro profe, está Julia Hang y Santiago García Martín, los dos docentes de la cátedra. Santiago está monitoreando toda la cuestión técnica, Julia está ahí con la cuestión de las preguntas. Y si digo esta introducción sobre la cátedra es porque quería enmarcarlo ahí, justamente a este interés que surge de parte nuestra, de invitarla a Eliana y de organizar esta actividad. Y me refiero sobre todo al hecho de cómo nos interpela en materias de grado, ¿no? En este caso, en materias de grado como las nuestras, esta cuestión de la perspectiva de género. Es decir, cómo empezamos a pensar, de algún modo, bueno, adelanto, ¿no? Nuestra materia es una materia, como decía, Teoría Social Clásica 2, nosotros vemos fundamentalmente el pensamiento de Weber, y también aportes de diversos autores del marxismo occidental, sobre todo la Escuela de Frankfurt, y bueno, de algún modo tenemos esta interpelación de cómo introducir una perspectiva de género en el contenido de lo que estamos viendo. Y eso tuvo un primer paso, es decir, una problematización respecto de que hay distintos modos de pensar esto. Nosotros arrancamos un poco con la idea de que también era posible leer a nuestros autores a contrapelo, ¿no? Es decir, estamos hablando de una materia que si hay algo que la atraviesa, de hecho tiene que ver con la cuestión de la dominación, y especialmente la dominación simbólica. Entonces, hace tiempo que venimos tratando un poco de jugar con esto, inclusive usar a nuestros autores para pensar problemáticas contemporáneas de género que por supuesto están atravesadas por la dominación simbólica, por las relaciones de poder. Ahora, es cierto que también, yo recuerdo muy bien, la voy a mencionar a Alejandra Uberti, porque no solo es profesora de la UBA, acá es amiga también con Eliana, sino también profe de la Universidad de La Plata, aquella performance, ¿no?, que con su cátedra habían hecho, que tenía esta interpelación que decía, bueno, hay autoras, ¿no?, en tus programas. Esa pregunta que de algún modo es un eco para nosotros. Pero lo primero que quería decir, y creo que por eso es un gran acierto nuestra invitación a Eliana, si hay algo que hicimos bien es invitarla a ella, es que es algo que en principio nos plantea y nos planteó ciertas dificultades, ¿no? Es decir, es una cuestión que nos parece en principio sencilla y no queremos naturalizar tampoco como sencilla, ¿no? Es decir, todos nosotros sabemos, si se quiere, del carácter construido del canon sociológico clásico, ¿no? No es necesario ni siquiera que recordemos que en ese canon supo estar ausente Marx, ¿no? Cuando y supieron estar presentes autores como Pareto y Mosca, digamos. Entonces no se trata solo de mostrar el carácter construido de ese canon clásico, de decir que es como cualquier otra cosa, producto, ¿no?, de relaciones de poder, de fuerza y demás, sino también de asumir el hecho de que, como diría algún autor que también en algún momento trabajamos, son ficciones pero verdaderas en sus consecuencias, es decir, son ficciones pero muy efectivas, eficaces y que generan realidades. No estoy diciendo ninguna novedad con esto, sino simplemente que el proceso de invisibilización o ese mismo canon genera digamos así,
todo un edificio, ¿no? Todo un aparato crítico que hace años piensa en qué consiste el carácter clásico de nuestros clásicos, que ha fundado nuestras disciplinas sobre los parámetros de esos autores, ¿no? Autores que nosotros además queremos mucho. Entonces no digo nada nuevo, digo simplemente que la invisibilización de mujeres que han aportado a la formación del pensamiento sociológico existe, opera, genera realidad, ¿no? Y que por supuesto nuestra búsqueda es una búsqueda política, una política de la mirada, una búsqueda intencionada, de buscar, ver qué sirve, qué nos interesa, qué nos interpela de esas mujeres invisibilizadas. Por eso digo, bueno, años invisibilización, necesitamos años de investigación para visibilizar eso que hoy quizás que ni siquiera conocemos. Algunas, ¿no? Entonces, por eso decía que creo que si hay algo que hicimos bien, fue tratar de empezar por algún lado y empezar, si se quiere, invitando a Eliana, es decir, alguien que hace ya varios años que se dedica a estudiar este tema, ¿no? Eliana Devia, que nos acompaña, que está por ahí, es socióloga, ¿no? Además de magíster, pero lo que me interesa destacar es, ella es investigadora de la Universidad de Tierra del Fuego, donde también fue docente de teoría social clásica, y es directora de un proyecto que se llama Deshacer el Canon, Mujeres Invisibilizadas de la Sociología, y es por eso que, por ese tipo de investigaciones, que le invitamos a esta idea de problematizar ese carácter masculino del canon, y especialmente hablar de Marianne Weber, ¿no? Es, si se quiere, un nombre que para una materia como la nuestra un poco se cae, por su propio peso se impone, ¿no? Su figura. Ahora, de vuelta, tampoco nos es una tarea sencilla, ¿no? Por esto vuelvo a el peso de esa invisibilización. Y con esto me refería a la cuestión de la política de la mirada, ¿no? Es decir, es una autora cuya traducción al español data de posterior a los años 2000, ¿no? Es decir, tenemos textos, los textos traducidos al español de Marianne son de 2007, de 2011, ¿no? La mujer y la cultura moderna, 3 ensayos, ensayos selectos, editado en México por Maya Aguiluz, y son textos que no solo están editados en español, en México, en Colombia, tampoco son muy fáciles de conseguir, ¿no? Digamos, nosotros tenemos la suerte, que, en realidad, que Eliana nos compartió esos textos con una enorme generosidad. Te cuento, Eliana, también que a raíz de hacer la actividad, nosotros empezamos a recibir también pedidos de que compartamos esa bibliografía, porque como Eliana nos dijo, bueno, no es que la vayan a encontrar tan fácil. Tenemos cosas pirateadas por internet, pero están cortadas, digamos. Tampoco es una tarea sencilla dedicarse, si uno quiere hacerlo a eso, ¿no? Entonces yo quisiera, antes de arrancar, dejar unas pocas impresiones que nos dejaron esas lecturas, ¿no? De Marianne y sobre Marianne. Marianne es, como creo que la mayor parte sabemos, y sobre todo, como nos va a contar Eliana, una escritora, teórica, política, y sobre todo activista y militante feminista, ¿no? Ya desde las primeras décadas del siglo XX. Y que como investigadora se dedicaba además a temas clásicamente feministas, ¿no? Del feminismo clásico me refiero a cuestiones como el matrimonio, la maternidad, la sexualidad, el trabajo doméstico, su conjugación con el trabajo extradoméstico. Una autora que algunos han incluso reivindicado, caracterizado como una pionera en lo que podría ser una sociología del amor, una sociología de las emociones, ¿no? Yo decía, quisiera dejar 2 o 3 impresiones de esas lecturas, sobre todo restituyendo a Marianne al lugar que efectivamente sí que tuvo en esa época en las sociabilidades intelectuales alemanas de las que siempre formó parte. Esto lo charlábamos con Eliana en su momento también. El problema es que en su momento las citas están. Es decir, hay una política del citado que reconocía a estas mujeres en su época, y nos queremos preguntar entonces qué pasó.
¿Qué quiero decir con esto? Que Marian participa de los debates de su época y que nosotros podemos pensar las intervenciones de Marianne en diálogo con las cosas que ya estamos pensando, ¿no? En nuestras materias. La primera cosa que diría que me parece muy, muy impresionante, y esto se desprende de las lecturas, es que en materias como las nuestras, tan interesadas por esta cuestión de la dominación, yo creo que claramente estas mujeres, y en particular Marianne, lo que nos permiten o lo que vienen a hacer es a reponer esas otras esferas donde la dominación también tiene lugar, ¿no? Es decir, no solo pensar a la dominación en la esfera pública, sea en el trabajo, sea en la política, sino también en la llamada esfera privada, es decir, pensando en el caso de Marianne en particular, las relaciones de poder en el matrimonio, en las relaciones afectivas entre los géneros, el peso del trabajo doméstico, ¿no? Y de esa impresión general que realmente me parece que se desprende de la lectura y que es sumamente potente, solamente 3 corolarios, ¿no? 3 corolarios que me parece que se ven sobre todo en autonomía y autoridad en el matrimonio, que es el texto que nuestros alumnos y alumnas tenían para leer para este espacio de hoy. Una, que me parece que también es fundamental, es la potencia de ese momento en donde Marianne recoge la máxima ilustrada para adjetivarla en términos de género. Es decir, como ella recoge esa idea ilustrada de que todo hombre debe ser un fin en sí mismo y no debe ser medio para los fines de ningún otro hombre. Y Marianne dice algo así como, excepto que seas mujer. Es decir, después de recoger esa máxima ilustrada de esa racionalidad universal, la trae y dice, seguramente todos ustedes creen que sería muy natural que esto pudiese pensarse así en el matrimonio, y no. Y no, la verdad que no. En el matrimonio, en las relaciones de género, ¿no? En las relaciones de género, persiste un tipo de dominación patriarcal. Cosa que también decía Weber, muchos dicen a instancias de ella. Es decir, cómo ese tipo de dominación patriarcal persiste en ciertos ámbitos de lo social. Segundo corolario, cómo Marianne participa de esos debates típicos de la época sobre las características de la racionalización occidental, cómo piensa al protestantismo y a sus consecuencias en relación con esa racionalización, pero de vuelta, como Weber, Marx enfatiza esas consecuencias para pensar el carácter ascético del mundo del trabajo, y cómo Marianne trae las consecuencias de ese protestantismo y ese ascetismo para pensar la cuestión de la sexualidad. Ahí creo que se ve también claro. Tercer corolario, en la misma clave analítica, cómo en Weber, si se quiere, el punto de fuga de ese tipo de racionalidad instrumental, fría, calculatoria, es, como todos sabemos, la política, ese ámbito donde están los valores, los fines, las pasiones, etc. Y cómo en Marianne uno podría pensar que ese punto de fuga está en sus reflexiones sobre la cuestión del amor, la cuestión de las relaciones afectivas, las pasiones, demás, ¿no? Entonces, de ahí hay, si se quiere, obviamente un filón vitalista del que participan los dos, y que además es un tema que el propio Marx también tematizó, sobre todo en sus últimos escritos, muchos dicen también a instancias de Marianne. Bueno, la idea nuestra sería dar lugar a la exposición de Eliana. Yo voy a darle algún disparador para arrancar, en esto que podría ser un diálogo, pero sobre todo nos interesa escucharla, y que animarlos a todos, a todas, a ir dejando consultas por el chat del Zoom, por el chat del YouTube, que las vamos a recoger porque Eliana estaba también muy interesada en que le dejaran preguntas si pudiéramos hacer un intercambio de esta manera para organizar. O sea, la primera cuestión para abrir esta charla de Eliana tendría que ver con pedirle un poco que nos cuente cómo se acerca a estos temas, a estas indagaciones por lo que ella llama las mujeres invisibilizadas de la sociología. Así que, Eliana,
Bueno, muchas gracias, Mora. No sé si me escuchan bien. Perfecto. Bueno, antes que nada, bueno, buenas tardes a todos. Quería agradecerle, bueno, en especial a Mora por la invitación, por esta iniciativa tan valiosa, una alegría enorme que en otras universidades estén empezando a repensar las materias, la práctica docente, la práctica de investigación y bueno, y a la cátedra, ¿no? Al profesor Pérez y bueno, Julia, a Santiago, a todos los que están ahí acompañando del equipo docente. Bueno, quería agradecerles muchísimo esta posibilidad de, bueno, de compartir un poco esta tarde con todos lo que vengo trabajando hace un par de años, como en cierta soledad. Así que Perdón, está Eliana, buenísimo poder compartirlo. hablando de Eh, soledad, me piden que te avise que hay muchísima gente viéndote, digo, para que nadie, nunca más te sientas sola. Digo, claro. que hay como 55 personas en YouTube, 70 conectados, acá me dice Julia, así que Bueno, tranqui. buenísimo. Me alegra muchísimo saber eso, el interés y todo. La verdad que sí, es una alegría muy grande. Así que bueno, sí, yo estuve 8 años al frente de la Cátedra de Teoría Social 1, bueno, con otra compañera que me ayudaba con la materia. Y bueno, digamos, pensando, nosotros, ustedes ya saben, ¿no? Por plan de estudio y todo, tenemos unos contenidos bien definidos para lo que hay que dar en una teoría social clásica, ¿no? Los tres clásicos, Weber, Marx, Durkheim. Bueno, entonces repensando un poco, allá por 2016, yo hacía un tiempo ya que venía trabajando en cuestiones de género, en cuestiones de violencia de género, venía como muy metida con esos temas, entonces empecé a repensar el programa, porque bueno, me di cuenta que no estaba dando autoras, ¿no? Esa pregunta que por ahí traía Alejandro Berti, digo, bueno, entonces buscando un poco yo, en mi ignorancia, ¿no? Porque todas fuimos formadas en esta mirada masculina de la sociología, eh, buscando un poco también me di cuenta que no había mucho investigado, por lo menos no en nuestro país y en Latinoamérica bastante poco. Y así di con unos artículos, que uno es el que tenían de lectura sugerida para hoy, de Gabriela Arango, que es una socióloga, era una socióloga, lamentablemente falleció hace muy poquito, una socióloga colombiana, una de las profesoras que colaboró a formar el OMBIA en la Universidad Nacional. Así que bueno, con ella di con algunas primeras aproximaciones de las pocas investigaciones que hubo en relación a eso. Y eso me llevó, digamos, a los trabajos de dos autoras anglosajonas, estadounidenses, que son Patricia Lengerman y Jill Brandley. Y ahí empecé a descubrir un mundo nuevo, ¿no? Había muchas mujeres que habían participado durante el siglo XIX y gran parte, por lo menos 30, 40 años de la década del 20, en eso, en dar nacimiento a un nuevo saber, que era el saber sociológico. Y era muy interesante cómo habían iniciado sus carreras académicas en muchos casos, con reticencias para los ingresos en las universidades. Y lo más importante, todo el trabajo, digamos, de investigación en técnicas que a nosotros nos resultan familiares ahora, ¿no? Como son las técnicas de investigación cuantitativa, cualitativa, la cuestión de la entrevista, la cuestión de la encuesta, bueno, todas cuestiones que no son familiares ahora, pero que en ese momento fueron realmente pioneras en implementar esas nuevas técnicas. Pero con un gran aparato teórico, con mucha teorización, que ellas lo que querían era llevarlas, digamos, todos esos resultados de investigación, lo que ellas más querían era justamente que tengan impacto en lo social, es decir, que sirva para mejorar la situación de desigualdad social que ellas advertían que el sistema capitalista estaba produciendo, ¿no? De manera masiva. Entonces, en esa sociología teórica había mucha crítica y mucho compromiso,
¿sí? En general ellas van a combinar, como un poco mencionaba Mora en relación a Marianne, la cuestión de la academia, la cuestión de la investigación y del activismo político, ¿no? Eso son como las tres cuestiones muy importantes que atraviesan a todas estas investigadoras. Entonces, digamos, la inquietud de saber quiénes eran, de leerlas, de buscarlas, de investigar, surge a partir de repensar la propia práctica docente, de repensar el programa. Entonces, nosotros también, ¿no? En el equipo de investigación también, esto de articular la docencia con la investigación. Y obviamente que hay un activismo político-académico, ¿no? Siempre nuestra intención, ¿no? Siguiendo un poco las huellas de estas pensadoras, es que esto tenga resonancia, que llegue a otros lados. Creo que esta actividad, bueno, es un poco eso, de decir, bueno, de militar esto al interior de las esferas en las que nosotras nos movemos, ¿no? En la academia, en la investigación, que ya obviamente la vienen haciendo un montón de compañeros con distintas problemáticas, ¿no? En violencia de género, en violencia doméstica, que ya hay una tradición importante en nuestro país en relación a eso. Pero bueno, nuestra apuesta era un poco, bueno, repensar qué es lo que se está enseñando, porque nuestra mayor preocupación y nuestra mayor apuesta es, bueno, si no se las conoce, si no se las enseña en las universidades, es como que no existen, ¿no? Es como que no existen y nunca existieron. Y un poco esa es lo que nosotros, tanto en la materia como en el proyecto de investigación, este es el de deshacer el canon, es como la continuación de uno que empezó en 2016, que era también el pensamiento de las mujeres fundadoras. También los títulos, ¿no? Son de las investigaciones son significativos. Nosotros queríamos también como romper con esa idea de las madres, la sociología, los padres, ¿no? Porque eso volvía a resituar a las mujeres en un rol al que históricamente siempre se la relegó. Entonces queríamos como no utilizar ese vocablo sin ninguna connotación de menosprecio a lo que es la maternidad, a lo que son las maternidades, obviamente, pero sí sacarlas de ese lugar que entendíamos que era una decisión política, ¿no? En cuanto a la nominación de los proyectos y la idea. También hicimos como todo un paneo de planes de estudio, ¿no? Y ahí nos dimos cuenta de que, bueno, qué es lo que estamos enseñando en la sociología clásica, cómo es ese nacimiento de la sociología, quiénes participaron, quiénes no, qué autores están legitimados, qué autores no. Y bueno, a partir de eso y de algunas lecturas que encontramos los trabajos, como les decía, de Mary Jo Deegan, de Patricia Lengerman, de Jill Bradley, de Silvia Dauder, y en América Latina de Gabriela Arango, que ya la mencionamos, y de Maya Aguiluz, que es una profesora socióloga mexicana, que es justamente una de las profesoras que se dedicó a seleccionar algunos ensayos, los más sensibles de Mariana, y traducirlos al castellano y publicarlos. Eso fue en 2011, o sea, muchas de las lecturas, muchos de los ensayos que forman parte de ese volumen tienen 100 años ya, más de 100 años, incluso 100 años después de su publicación original. Hay muy poco traducido al inglés, sí se puede acceder a algunos de los libros de Marianne en alemán, pero yo les quiero contar, antes de pasar a Marianne, un poco también quiénes fueron, aunque sea de nombre, a estas mujeres. No sé si ahí voy a compartir unas pequeñas placas de Power. No sé si me ven. No sé si ven ahí la placa. Perfecto. Bueno, como pueden ver, digamos, lo que estaba muy trabajado en cuanto a la ausencia de mujeres era en la Escuela Norteamericana de Sociología. Pero también podemos identificar algunas, estas dos autoras, empezaron a buscar quiénes eran estas mujeres y empezaron a identificar
¿no? Bueno, tenemos a Flora Tristán, son todas autoras que escriben y producen conocimiento entre el siglo XIX e inicios del XX, las primeras décadas del XX. Tenemos a Flora Tristán, que por ahí la conocen eh, por su militancia en el socialismo, una autora que es peruano-francesa, ¿no? De hecho, tiene un libro muy interesante que es Peregrinaciones de una paria sobre la sociedad peruana, ¿sí? Entonces, bueno, algunos discuten que puede formar parte del pensamiento latinoamericano, otros del europeo, bueno, hay una discusión interesante al respecto. Después está Harriet Martineau, que es inglesa, ella, digamos, retoma y recupera todo el pensamiento de David Ricardo y de Adam Smith y hace novelas económicas para, digamos, trasladar de otra manera, difundir esos conceptos económicos que hay en esas obras de Smith y Ricardo. De alguna manera, digamos, es una autora que escribe, ¿no? Sobre las bondades del sistema capitalista, digamos. Vamos a encontrar también algunas mujeres que han colaborado, digamos, a sostener por ahí ciertas estructuras de poder. Harriet Martineau se puede decir que es una de ellas. También es cierto que hay que decir que era feminista, que luchaba por el voto femenino, digamos, estaba dentro del movimiento de las sufragistas. Después está Beatrice Webb, también inglesa, se considera que es una de las fundadoras de la sociología del trabajo en ese país, fundadora de la School Economic of Londres, ¿no? Of London. Bueno, Marianne Weber, que es la autora que nos convoca hoy, Rosa Luxemburg, ¿no? Desde el comunismo, una de todas estas que voy a mencionar de las europeas, que se doctora, ¿no? En economía política. Bueno, Rosa por ahí es de todas estas autoras europeas la que más se ha difundido, la que más se ha leído en las universidades y se lee. Y bueno, que el año pasado hicieron los 100 años de su asesinato, de su femicidio, podríamos decir hoy. Así que bueno, eso es lo que es Europa. Después en Latinoamérica realmente es o sea, no está trabajado. Lo empezamos a trabajar nosotros con mucho esfuerzo de buscar, bueno, qué autoras que hubieran escrito cuestiones que tengan que ver con una crítica al orden social, ¿no? Entonces, en las latinoamericanas lo que vamos a encontrar más fuerte que en las europeas es la utilización o teorizar sobre lo social a partir de géneros, ¿no? Que no son los canónicos, no son los considerados académicos, científicos, ¿no? Sino que recurren mucho a la novela, recurren mucho a los diarios de viaje, a las biografías o autobiografías, a las correspondencias y casi todas la utilización del periódico, ¿no? Todas han fundado las latinoamericanas periódicos femeninos donde expresaban sus críticas sobre la situación de la mujer, sobre la situación de la mujer indígena, sobre la situación de la mujer negra. Por ejemplo, Clorinda Mato de Turner era una autora peruana que ella en la novela Vecin Nido e Índole denuncia los abusos sexuales por parte del clero a las mujeres indígenas en Perú, lo cual le valió el exilio, le queman el diario, digamos, hay un montón de cuestiones ahí muy interesantes en el pensamiento de Clorinda. Después está Soledad Costa, que es colombiana, escribió muchísimo. Tanto ella como Juana Gorriti hablan de, bueno, frente a los procesos de independencia de América Latina, cuál es el rol de la mujer en estos nuevos estados-nación, ¿no? Y cómo tienen que acompañar desde su tarea, ¿no? Como madres, educadoras de los nuevos ciudadanos de estos estados-nación. Entonces, es muy interesante también el pensamiento latinoamericano. Es cierto que si uno mira el pensamiento latinoamericano, siempre empiezan, bueno, con varones, pero digamos, no hay, y eso nosotros tomamos una autora que se llama Alicia Salomone, que justamente ella dice, bueno, uno mira las antologías de pensamiento latinoamericano y es muy difícil encontrar alguna mujer, y justamente por esto, ¿no? Por estos
géneros en los cuales ellas podían transmitir esa crítica social. Y después en Argentina tenemos a Eduarda Mancilla, que identificamos como una autora que una de las compañías del equipo de investigación está empezando a investigar, donde a través de sus novelas ella describe y cuestiona toda la realidad a nivel rural de los trabajadores rurales, de la figura del gaucho, discute mucho con Sarmiento en esto de la figura de la civilización y la barbarie. Y bueno, y después en Norteamérica, en Estados Unidos, tenemos a esas mujeres, ¿no? Jane Addams, Charlotte Perkins, Emily Green. Yo sé que son todos nombres que ahora, por eso también quería mostrarles estas placas, como para que por lo menos vean, identifiquen algunos nombres y después igual se los pasamos. Y de Norteamérica, digamos, los departamentos de sociología se fundaron, se crearon muy rápidamente, ¿no? A fines del siglo XIX en las universidades. Y uno de los más importantes fue el Departamento de Sociología de la Escuela de Chicago. Este departamento, la Universidad de Chicago tenía la particularidad de aceptar, digamos, era la educación mixta, ¿sí? Es decir, cursaban varones y mujeres. De hecho, el 40% de las mujeres en la Universidad de Chicago para fines de la última década del siglo XIX eran mujeres, el 40%. Y por lo menos desde la fundación del Departamento de Chicago hasta 1902, las mujeres tuvieron una alta participación, tanto como estudiantes como docentes e investigadoras de la Escuela de Chicago. Y son estos nombres que están acá: Marion Talbot, Florence Kelly, Annie McLean, Jessie Taft, Julia Ladrop, Frances Kellogg, Edith Abbott, Sophie Nisba Breckinridge o Grace Abbott, ¿no? Que, digamos, todas ellas con doctorados, algunas con 1 o 2 carreras de grado. Imagínense que para esa época doctorarse era algo que no es como ahora, no era muy común, y menos mujeres. Pero todas estas mujeres de la Escuela de Chicago fueron las primeras mujeres en doctorarse en sociología. Y bueno, digamos, empezaron a trabajar en los departamentos. ¿Qué pasó en el 1902? Que un poco, digamos, ¿por qué me detengo un poco en esto? Porque es fundamental para entender cómo se constituyó este canon masculino. Lo presento brevemente, así podemos hablar un poco más en detenimiento de Marianne. ¿Qué pasó en 1902? Bueno, se empezaron a segregar, digamos, se empezaron a armar los colleges para mujeres, ¿no? Porque, digamos, estaban las universidades en Estados Unidos son de financiamiento privado, ¿no? Entonces, estaban empezando a dar mala prensa, hablando mal y pronto, ¿no? Si uno sigue la lectura de Lengerman y Bradley, uno lo que ve ahí es que, bueno, ellas empiezan a investigar temas que incomodaban al poder, ¿sí? Como para decirlo así claramente. Muchas de las empresas muy florecientes, capitalistas que estaban surgiendo en Estados Unidos en ese momento, eran la fuente de mayor financiamiento de las universidades en Estados Unidos. Con lo cual, que un grupo de investigadoras mujeres y varones también, porque había bastantes varones que acompañaban también en esa tarea de crítica, como por ejemplo Thorstein Veblen, ¿no? Que, bueno, investigaban cosas que incomodaban, ¿no? Esto que Bourdieu por ahí se nos dice, la sociología que incomoda. Bueno, eran temas de investigación que ponían a la luz, ¿no? Con la evidencia de la investigación, cómo se describían las desigualdades sociales y cómo se producían. Piensen que los temas principales de la Escuela de Chicago eran los problemas de criminalidad, la cuestión de los migrantes, la cuestión de la pobreza, la situación de las mujeres y los niños, el trabajo infantil. Tienen muchos estudios estas mujeres sobre el trabajo infantil y la explotación que allí se generaba. Lograron, digamos, conseguir cambios legislativos significativos a partir de la investigación, y eso empezó a incomodar. Entonces empezó por un lado, de nuevo, a la enseñanza, bueno, la enseñanza separada, y después se las empezó hay un corrimiento, ¿no? Hay lo que Lengerman y Gill dicen como políticas de exclusión y de invisibilización del trabajo, ¿no? Toda esa sociología crítica, teórica, de investigación, empezó a ser segregada al interior del Departamento de Chicago,
a tal punto de que ellas empiezan a quedar en posiciones marginales dentro de la escuela de Chicago. De hecho, el departamento se divide y se forma la escuela, bueno, como la escuela sobre conocimiento del hogar y la escuela de social service, ¿no? Del servicio social. Entonces se empiezan como a denigrar el trabajo de estas sociólogas a cuestiones que tenían que ver con el hogar y con el servicio social. Claramente las pusieron al frente de estas instituciones, pero ellas empezaron a darse cuenta cómo su trabajo empezaba a estar desjerarquizado, ¿no? Y por ende después invisibilizado. ¿Qué es lo que va a suceder también? Perdón, creo que siguen viendo el Power o no. Ahí está, no, me dice. Bien. Lo que va a suceder es que, digamos, va a tener una gran preeminencia el tema de... esperen que estoy teniendo problemas técnicos, ahí está. Va a tener una gran preeminencia una obra que va a aparecer a fines de la década del 30, que es la de Talcott Parsons, ¿no? Que justamente va a ser toda una recuperación y un análisis de un grupo, ¿no? De autores varones europeos, ¿no? Entonces, lo que muchos de los estudiosos de esta conformación del canon dicen es que, bueno, ya hacia fines de los 30 se conforma este canon masculino, europeo, ¿no? Como decimos las feministas, hombres blancos, heterosexuales, europeos, de clase media alta, ¿no? Y bueno, y ahí encontramos nombres como Alfred Marshall, Wilfredo Pareto, ¿no? Que mencionaba Mora, Max Weber y Emil Durkheim. En este canon, es cierto, no va a estar Marx, lo va a mencionar así muy al pasar, pero bueno, a partir de eso se va a imponer, de esta constitución del canon masculino, se va a imponer también una forma de hacer sociología, que es justamente esta forma más empirista, más ligada a, digamos, los datos, ¿no? El análisis de datos, y que es lo que va a poner cierta impronta y va a ir soslayando cierta sociología crítica al interior de la escuela norteamericana. Me detuve en todo eso porque me parece interesante problematizar cómo es que se conformó ese canon, cómo es que llegamos a esos 4 o 5 nombres de varones, y qué pasó con el trabajo de las mujeres y de otros varones que también tenían estos, porque, digamos, por eso nosotros también retomamos nosotros para la investigación, y esto no lo dije, lo digo ahora, nos paramos desde una sociología crítica, desde una perspectiva de la genealogía y de la perspectiva de género, es decir, los aportes de Joan Scott en cuanto a la categoría de género y de Carol Pateman, ¿no? Esto de como un poco lo que decías vos, Mora, antes de releer a los clásicos a contrapelo. Bueno, Pateman también lo plantea desde el fin. Bueno, releamos todo en esos términos, ¿no? Entonces, esa es un poco la mirada con la que nosotros nos acercamos a estas autoras. Pero digamos, lo que hay que entender es que este canon justamente es producto, ¿no? De relaciones de poder, ¿no? Digamos, hay una disputa de poder ahí que claramente no es que surge de la nada, ni es natural que los varones hayan quedado como los únicos protagonistas de esta historia. Lo que sí me olvidé de decirles es que Estados Unidos tenía como la asociación de sociología y tenía la revista de sociología americana. Ellas participaban, publicaban ahí, así que si buscan van a encontrar los textos. Que eso es un poco lo que se encargó Mary Jo Deegan de como de rejuntar todo eso. Para a los que les interese, digamos, a quienes les interese indagar un poco más en eso. Pero bueno, justamente eso es lo que quería puntualizar en relación al canon, ¿no? Así rápidamente. Bueno, ahora, si les parece bien, me gustaría que nos detengamos un poco ahora sí en relación a Marianne Weber. ¿Cuál era la situación en Europa un poco?
Eliana, Mora. justamente, nosotros queríamos preguntarte o lanzarte como esta invitación, digamos, o que vos lanzaras esta invitación un poco al público, ¿no? Ahí la pregunta sería, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué tenemos que leer a Marianne Weber, ¿no? Y en esa clave me parece que sería muy interesante si vos podés reponer, yo dije solamente 2 o 3 palabras, hay mucho para decir ahí, 2, 3 cuestiones interesantes de su vida y algo relativo a sus temas. No te vamos a pedir acá que nos desarrolles todo el pensamiento de Marianne, pero sí algo que tenga que ver con esto. ¿Por qué leerla? ¿Por qué, digamos, algo que nos entusiasme un poco para ir a esa lectura? Porque un poco me parece que necesitamos eso, ir a esos textos. Y si no los tenemos, buscarlos, ¿no? Sí. A ver, ¿por qué leer a Marianne? Básicamente es muy interesante porque ella estas preguntas de por qué no estamos nosotras las mujeres como en la historia y en la construcción de los saberes, en los distintos saberes, es una pregunta que ya se hace, digamos. Yo lo que quería en esta como charla era contarles un poco 2 ejes del trabajo de ella, como grandes ejes que tiene su trabajo. Por un lado es justamente esto, teorizar sobre la mujer tanto como objeto epistémico y como sujeto o sujeta epistémica. Porque ya se hace estas mismas preguntas que nosotros nos hacemos. Y después, por el otro lado, es muy interesante, como la segunda línea de análisis es, ella incorpora la lectura feminista, digamos, a la sociología o a las teorías sociológicas de su época, ¿sí? En ese sentido, ella va a recuperar como digamos, sus influencias teóricas son, digamos, obviamente Max Weber y Georg Simmel, son como los 2 grandes contemporáneos de ella con los que dialoga, y también ella, digamos, tiene mucha influencia de Heinrich Rickert, ¿sí? Y de todo el de Kant, de Immanuel Kant, de todo el neocantismo. Entonces esas lecturas, ellas, digamos, son su influencia, son como su base teórica, pero ella lo que justamente va a incorporar a todo eso es la mirada feminista, ¿no? Y lo que va a poner en el foco de la discusión es algo muy importante, que es que las relaciones, ¿no?, sexuales, es decir, las relaciones entre sexos, recuerden que ella está a principios del siglo XX, o sea que todavía la cuestión de género, si bien ella algunas cuestiones menciona, no es como la conocemos hoy, digamos, está toda esta discusión entre varones y mujeres, si la igualdad de géneros, si la diferencia de géneros, de sexos, perdón. Entonces, digamos, esas relaciones intersexuales para ellas es una relación basal, fundante de todas las relaciones sociales, y es una relación de poder y dominación que, digamos, se desarrolla al interior del matrimonio y de las familias. Por eso, para ella es muy importante poder historizar cómo se fue dando esa relación desigual y de poder, con que, digamos, esto del método histórico, ¿no? Es decir, cómo en cada momento histórico esa relación intersexual va adoptando diferentes características, y es una gran crítica al patriarcado. Entonces, eso es como lo más esencial. Digamos, es muy interesante cómo ella problematiza toda esta cuestión del matrimonio y de la sexualidad en su pensamiento. A mí me gustaría por ahí abordar un poco, ella tiene varios libros escritos, después les muestro las placas, así no hacemos lío con los Power, pero digamos, en esta cuestión, digamos, me gustaría como comentarles un poco estos 2 ejes, ¿no? Digamos, como la mujer como objeto y sujeto epistémico. Ella tiene 2 ensayos muy importantes. Uno es la participación de la mujer en la ciencia, que es de 1904, y la mujer en la cultura objetiva, que es de 1913. En esos 2 artículos, ensayos, ella está respondiendo abiertamente a Georg Simmel, ¿no? No sé si ustedes recuerdan, pero bueno, Georg Simmel es un contemporáneo, es un sociólogo alemán, que también se estudia bastante poco en la universidad, pero digamos, él plantea esta diferenciación entre la cultura objetiva y la cultura subjetiva, es decir,
cómo los seres humanos creamos objetos y textos, ¿no? que colaboran a esto de la construcción del conocimiento objetivo del mundo, ¿no? Artefactos, obras de arte, lo que sea, y esta cuestión de la cultura, subjetivación o la realización de una vida espiritual, de esos valores espirituales del sentido de la existencia humana, individual. Lo que él va a decir es que las mujeres, digamos, tenemos una capacidad enorme para colaborar a la construcción de esa cultura subjetiva, ¿no? Y que en eso somos mucho mejor que los hombres y que somos superiores a ellos y qué sé yo. Bueno, Marianne le va a contestar en estos dos ensayos, le va a contestar a Simmel en relación a eso, y lo que ella va a decir es que no tenemos, digamos, atributos las mujeres y los varones intrínsecos, no hay algo esencial. Eso es muy interesante porque Marianne adelanta estas cuestiones, digamos, no hay un universal de lo que es ser mujer o lo que es ser hombre o varón. Y eso sí es muy interesante de ver. Entonces, para ella no, digamos, no hay esta desigualdad en los seres. Lo que ella sí va a advertir es que a partir de cómo somos educados, la educación, ¿no?, diferencial que hay entre los sexos, sí hace que tengamos capacidades o que hayamos desarrollado en nuestras vidas históricamente otras capacidades, ¿no? Entonces ella dice, bueno, las mujeres tienen, es cierto, una capacidad de empatía mucho mayor, pero es porque nos han criado así, nos han criado para ponernos en el lugar del otro, ¿no? Para estar todo el tiempo pensando en los demás, en las tareas de cuidado y en dar afecto y en dar cariño, pero digamos, no es algo con lo que las mujeres nacen. Entonces, ahí hay algo muy interesante que es también ella rompe con las miradas biologicistas, rompe con las miradas de lo natural, ¿no? Todo el tiempo apela a esto de que es producto de una evolución cultural, histórica, social, digamos. Lo natural no es para ella algo que realmente sea algo definitorio. De hecho, en el ensayo de Profesión y Matrimonio, ¿no?, en ese artículo ella lo que va a decir es, bueno, no existe esto del instinto materno, ¿no? Digamos, la maternidad y ese amor materno es algo que la persona va construyendo, ¿no?, en base justamente a su cultivo personal, al sostenimiento de una cierta moral y ética, que es lo que hace que uno desarrolle efectivamente esa maternidad, pero no es algo natural, no es porque di a luz a un bebé ya eso ella discute mucho con estas ideas, ¿no? Esta discusión es muy interesante en su pensamiento. Entonces, bueno, le responde a Simmel en relación a esto. Obviamente hace toda una caracterización histórica, ¿no? Otra vez el método histórico comparativo de cuáles fueron los aportes que las mujeres en los distintos momentos dan, ¿no? Desde la antigüedad grecolatina, con la filosofía pitagórica, en el medioevo cristiano, las mujeres, si bien ella reconoce que son minoritarios la participación y los aportes, dice, bueno, estaban, y siempre respondía a ciertas inquietudes que tenían las mujeres en términos educativos. Bueno, esto de las teólogas, consejeras papales o reales, en la época del Renacimiento humanista, dice, bueno, es el primer ingreso universitario y profesional de las mujeres, obviamente de clase alta, acomodada, ¿no? Pero bueno, eso ella hace, digamos, un análisis ahí interesante, también analiza los distintos aportes de las mujeres según los campos de saber, ¿no? Las naturales, en las ciencias históricas del espíritu. Bueno, esas cuestiones son puntos de argumento que ella da para contestarle a Simmel. Y ella, digamos, en esos artículos lo que dice es, bueno, advierte muy rápidamente que el saber se construyó con ojos masculinos, ¿no? Es decir, un poco esa frase que solemos escuchar de Donna Haraway, ¿no?, una feminista de los años 80, es, bueno, con la sangre de quién se hicieron
nuestros ojos. Bueno, Marianne tiene en cuenta que el mundo social en el que vivimos está hecho por hombres, que el saber está hecho por hombres y que la sociología está hecha por hombres. Entonces, a sabiendas de eso, ella dice, bueno, no, momento, no, digamos, no, justamente como está construido a partir de esa mirada masculina, es una de las causas por las que hay tan pocas mujeres, ¿no? Y más en las ciencias históricas, donde la construcción de lo público, del Estado, de la ciudadanía, siempre fue también un espacio que le fue muy difícil de acceder a las mujeres históricamente, y eso ella lo reconoce, ¿no? Lo dice en esos artículos, y ahí aparece la cuestión de las mujeres, ¿no? Como objeto de estudio, porque dice, bueno, nuestras investigadoras contemporáneas en lo que son las ciencias, lo que serían las ciencias sociales, ¿no? Y las ciencias humanas, están investigando sobre la situación de las mujeres, ¿no? Empiezan a haber estudios donde empiezan a contar cómo se producen determinadas situaciones de sometimiento, etc. Entonces, eso también es muy interesante. Entonces, para Marianne, como para cerrar un poco esta respuesta a Simmel, es el aporte, ella dice, bueno, las preguntas que ella la desvela es, bueno, ¿cuál es el aporte esencial, el aporte específico de las mujeres, ¿no? A la construcción del conocimiento, a la formación del conocimiento? Y ella dice, bueno, no es el perfeccionamiento de ese mundo objetivo, sino que dice, bueno, tal vez las mujeres, por las capacidades en las que históricamente las han formado, las han educado, tenga justamente por esta capacidad de empatía, tenga muchas más posibilidades de comprender desde lo personal y desde lo humano la realidad que nos rodea antes que la realidad de los objetos, ¿no? Entonces, esta cuestión de lo personal y lo humano, como ella lo trabaja en contraposición al objetivo, es para ella, digamos, la tarea específica de la mujer científica, que es justamente la posibilidad que tienen las mujeres de conciliar ambos mundos, lo personal y lo humano con lo objetivo. Es decir, la apuesta de ella es justamente, para ella la tarea específica de la mujer científica es conciliar ambos mundos, ambos aspectos, ambas dimensiones de la construcción de la cultura, porque históricamente los hombres la separan, ¿no? Y ella pone un ejemplo muy gráfico, que es el de, bueno, aquel varón que trabaja en el laboratorio con las muestras, qué sé yo, se saca el delantal y se va a su casa, ¿no? Como esta separación de las esferas de la creación científica de la vida personal. Y nosotros escribimos en casa, ¿no? Un poco la reminiscencia esto del cuarto propio del que hablaba Virginia Woolf. Bueno, digamos, el hombre tiene, ha sido educado para eso, para separar las esferas. Nosotras no. Entonces, de alguna manera ella dice, bueno, la mujer tiene esa capacidad de poder conciliar ambas cuestiones, y eso entiende ella que es lo que podría ser que frente a un avance enorme que hay en la actualidad a partir de una gran especialización en la ciencia, ¿no? Ella ve como el avance de la visión del trabajo científico como algo negativo, digamos, como algo que torna el conocimiento del mundo en algo meramente instrumental. Digamos, ahí, bueno, dialoga con Weber, y después eso va a ser retomado por la Escuela de Frankfurt, ¿no? Como ustedes abordan en la materia. Entonces, eso me parece a mí que es muy interesante. Dice, bueno, las mujeres tal vez por esta capacidad histórica tengan la posibilidad de correrse de la producción de ese conocimiento meramente instrumental, y que sí aporte, ¿no? Al desarrollo de la personalidad individual, ¿no? Del individuo, de lo humano, porque ella dice, bueno, estamos produciendo tanto conocimiento, dice, que es la ciencia máquina, o sea, ya ningún cerebro humano puede procesar todo el conocimiento, ¿no? Entonces, ¿para qué estamos produciendo todo ese conocimiento? ¿Con qué fines? ¿No? Un poco esto que decías vos, Mora, antes, ¿no? Esta relación entre medios y fines, que en ella aparece totalmente. Pero bueno, esta cuestión de la mujer y la ciencia plantea entonces dos o tres cuestiones. Por un lado, identificar a las mujeres como objeto y como sujeto de estudio, de conocimiento epistémico, ¿no? Por el otro lado, bueno, ¿cuál sería la tarea específica de las mujeres en la producción de conocimiento de saber? Y por el otro lado, como última cuestión, es, bueno, ¿es posible, digamos,
en base a esto, la pregunta por si es posible una epistemología, una metodología feminista, ¿no? Que también son preguntas que se hacen las feministas en los 80, ¿no? La gran discusión es, bueno, ¿existen métodos y epistemologías feministas? Bueno, un poco ella adelanta algunas cuestiones en su pensamiento con relación a esto. Y bueno, el último eje, pero tampoco quiero sacarles mucho tiempo, pero sí quería mencionarles algunas cuestiones que tienen que ver con otro de los ejes muy importantes de trabajo que tiene Marianne, que es la relación entre mujer, matrimonio y sexualidad. Hay 3 ensayos que ya, que son los que tenemos por suerte traducidos, que son, uno es, bueno, Profesión y Matrimonio, que creo que era el que tenían de lectura, después de 1905, acerca de los principios de la ética sexual, del 1907, y Autoridad y Autonomía en el Matrimonio, de 1912, que un poco eso era lo que antes nos contaba Mora de ese texto, que es el otro texto, el de Arango y Pinilla, que tenían como sugerido, donde ellas ahí traducen unos fragmentos de ese texto al castellano. Bueno, en estos textos, digamos, acá aparece, sí, la crítica feroz al patriarcado, ¿no? Y ella va dando cuenta de cómo se construye históricamente ese patriarcado y cómo se va sosteniendo en el tiempo, con diferentes matices, ¿no? Porque no es lo mismo, no fue siempre igual. Estos textos que ustedes tienen a la mano, que tenían de lectura, bueno, son textos a los cuales despierta varias críticas, ¿no? Van a ser cuestionados. Uno de los cuestionamientos lo va a dar Durkheim, ¿no? Emile Durkheim desde el otro lado de Francia le va a contestar, ¿no? Porque, bueno, Marianne, digamos, como para su postura en cuanto hay algunas cuestiones, ¿no? que son muy interesantes y otras que uno podría cuestionar o hasta no entender del todo. Pero, digamos, ella lo que quiere es justamente plantea todo una teoría de lo que para ella debería ser el matrimonio, de por qué de por qué es necesario reformarlo. Piensen que a inicios del siglo XX en Alemania lo que se regía era digamos, lo que ella llama como autoridad en los textos, ¿no? Era el régimen patriarcal, ¿no? del varón que decide, ¿no? El varón, padre, esposo de familia, que decide sobre los bienes y sobre la persona, tanto de la esposa como de los hijos, ¿no? De les hijes. Entonces, digamos, la mujer no tiene ni independencia económica, ni independencia personal, no puede decidir nada sobre la educación de sus hijos, ¿no? Digamos, es lo que ella dice, una mujer que está relegada al hogar y a la iglesia, es una mujer que está subordinada absolutamente a la voluntad de su esposo. Entonces, tanto en términos económicos como en términos personales. ¿Cuáles son las diferencias con, ella va a identificar el patriarcado primitivo, ¿no? de ese patriarcado humano que ella llama como este matrimonio monogámico legítimo, y el patriarcado moderno, ¿no? que tiene, que reposa la autoridad del varón por sobre la mujer. No es todo lo mismo para ella, ¿sí? En el patriarcado más primitivo, bueno, ahí sí había, digamos, como ella dice, bueno, un poder del varón de disponer de la vida directamente, ¿no? Es decir, podía, a su esposa y a los hijos podía matarlos, podía venderlos, podía echarlos, digamos, ¿no? En ese patriarcado primitivo hay como mucha violencia de tipo físico, que tiene que ver, bueno, históricamente, pero, digamos, ella va a decir, bueno, esta idea del matrimonio monogámico legítimo, ¿no? Que para legitimar los hijos que se tiene con una sola mujer, es decir, rompe con la idea de la poligamia, es algo que ocurre a partir de la antigüedad grecolatina, ¿no? Es decir, entonces, en esa evolución histórica, bueno, ese patriarcado va modificándose, cuáles son los límites de ese poder
del varón por sobre la mujer. Durkheim le va a contestar que, bueno, él no está tan de acuerdo con la propuesta que ella hace respecto a cómo debería modificarse el matrimonio, porque claro, Marianne lo que ella quiere en última instancia es que tanto el hombre como la mujer que contraigan matrimonio, digamos, sean personas autónomas, es decir, sean personas que tengan libertad de conciencia, ¿no? Y que puedan efectivamente establecer un lazo genuino de acompañamiento con el otro. Entonces hay por un lado un gobierno de sí mismo y un estar con el otro. Y hay una máxima que ella recupera para plantear esta cuestión de la autonomía, que la va a recuperar del puritanismo, es decir, del protestantismo puritano calvinista y del pensamiento de la Ilustración, y que es justamente, como antes mencionaba Mora, no considerar a los otros, ¿no? Les otros, como meros fines para los propósitos personales. Entonces, ella dice, bueno, ese patriarcado que va adoptando diferentes matices, que con el cristianismo se vuelve indisoluble, ¿no? De abstinencia sexual, de pecado, etcétera. Bueno, con el puritanismo y a partir de no imponer una lectura determinada sobre las escrituras, es decir, sobre la Biblia, y poner, digamos, la realización del trabajo divino a nivel terrenal y no después de la muerte, adquiere otra connotación al lugar de la mujer en esta relación intersexual. Adquiere más autonomía. ¿Qué sucede? A decir ella. Bueno, algunos varones se encargaron de conciliar, digamos, estas nuevas posibilidad de un nuevo rol de la mujer, de un nuevo lugar, para sostener la subordinación. Y eso es interesante porque uno podría plantearlo, bueno, como esta posibilidad de autonomía, de poder tener libre conciencia, de poder hacerse uno las mismas ideas. Recuerden esto de Kant, ¿no? De salir de la minoría de edad, ¿no? De pensar por uno mismo. Bueno, esa cuestión, digamos, permitía que la mujer pudiera salir de eso. Al mismo tiempo, bueno, se obturó, ¿no? Después uno va a ver la Revolución Francesa, ¿no? Las mujeres van a quedar totalmente fuera de la ciudadanía y del derecho a voto. Pero digamos, esa posibilidad que existía de las mujeres de tener otra relación al interior del matrimonio, bueno, se ve obturada por un buen tiempo. Entonces, lo que ella propone en esta cuestión de la autonomía cuestiona el privilegio de los varones que tienen frente a las mujeres, y lo que propone es justamente, ¿no?, que esos tres pilares que tiene la autonomía del varón a inicios del siglo XX en Alemania, que se cristaliza a través del matrimonio, es justamente cuestionar esa autoridad parental, cuestionar la subordinación personal de las mujeres hacia el esposo y cuestionar la dependencia económica. Entonces ella va a decir, necesitamos que las mujeres tengan su independencia económica, ¿no? Necesitamos que empiecen a reconocer las propias mujeres que el trabajo que ellas hacen en sus casas es trabajo. Y hay una cita que está en la página 107 de ese texto, del de Profesión y Matrimonio, dice: ¿acaso la actividad doméstica y educativa ejercida por las mujeres debe ser considerada una profesión solo cuando éstas se ejercían en hogares ajenos? ¿No? Es decir, solo cuando lo hacemos fuera de casa, ahí sí es una profesión, y debe ser reconocida como tal, con su contraprestación económica. Entonces, dice, justamente lo que ella visualiza es que dos cuestiones, ¿no?, de la mujer al interior del hogar. Por un lado, la posibilidad de que ese trabajo doméstico pueda ser considerado una profesión y una vocación, es decir, que las mujeres realmente quieran hacer eso. Bueno, tenemos que educar, dice ella, para que puedan hacer eso, pero que también para que puedan elegir otro tipo de profesiones.
¿no? Y que si en todo caso eligen la profesión doméstica en sus hogares, tengan un reconocimiento económico por eso. Bueno, imagínense, Durkheim, ¿no? Está rompiendo con los ideales, los ideales sagrados del hogar, acuérdense Durkheim y esto de lo sagrado, ¿no? De la familia, y obviamente lo que ella, a favor de la disolución de ese vínculo, es decir, si efectivamente las personas no pueden vincularse personalmente, no hay una entrega personal, de compañerismo, etcétera, bueno, ese vínculo debe disolverse, dice ella, para corregir los errores en la elección de la pareja. Bueno, obviamente que a Durkheim, que pensaba que el divorcio era fuente de anomia social, imagínense que, no, bueno, digamos, el intercambio y la respuesta mariana es bastante interesante y nos deja que pensar. Otra de las cuestiones a partir del trabajo doméstico es que reconoce la doble jornada que tienen las mujeres de clase trabajadora, digamos. Eso ella lo dice, bueno, aquellas mujeres que además tienen que salir a trabajar fuera de sus hogares, cuando llegan a la casa tienen que hacer también el trabajo doméstico, ¿no? Entonces, eso de la doble jornada es bastante interesante, ¿no? Son cuestiones que hoy en día nosotros hablamos, todos hablamos, ¿no? Esto del trabajo recién ahora se está empezando a medir a nivel macroeconómico, o sea, pasaron más de 100 años, ¿no? Y este no reconocimiento, bueno, ella dice, las mujeres tenemos que nosotros empezar a reconocer que eso que hacemos ayuda al sostenimiento del resto de las actividades económicas. Obviamente Marianne no es ni socialista ni tiene ideas comunistas, pero es muy interesante cómo igual reconoce esto desde otra posición política. A ver, algunas otras cuestiones que quería decirles con respecto a esto es que ella, bueno, Mora me preguntaba un poco, bueno, esto de la vida personal de ella. Bueno, entre el año 19 y 20, ¿no? Muere su suegra, muere su cuñada dejando 4 hijos, porque su esposo había muerto en la guerra, en la Primera Guerra, y muere Max. Y ella queda sola con 4 niños para criar, y ella le dedica sus escritos a sus empleadas domésticas, ¿sí? Que eran 3 personas que después terminan viviendo con ella y ellas con los hijos, pasan la guerra en términos muy, muy, muy penosos, ¿no? Entonces, de alguna manera, ese reconocimiento no hubiese podido escribir nada, ni hubiese podido publicar la obra póstuma de Max, no hubiese podido hacer nada si no hubiese tenido el apoyo de las 3 mujeres que la ayudaban, que eran sus empleadas y que siempre les dedicaba los escritos. Eso siempre me parece muy, muy interesante, como ella lo plantea y lo plasma en los escritos. Bueno, y por último, porque así queda lugar para que podamos seguir conversando, una cosa importante que es todo lo que tiene que ver con la sexualidad, que es muy importante porque ella cuestiona la moral burguesa, a pesar de que a ella la catalogan de burguesa, ¿no? Obviamente ella se conoce y tiene intercambios con Clara Zetkin, con Beatriz Webb, con todas estas mujeres, con las norteamericanas, con Jane Addams, con todas ellas, porque en algún momento ella y Max viajaron a Estados Unidos. Vieron que Max Weber escribió La ciencia como vocación, donde plantea un poco cómo es el sistema norteamericano académico. Bueno, todas esas cuestiones ella las sabe y habla con todas. Y ella fue una de las fundadoras y presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Alemanas, que después es proscripta, prohibida por el nazismo. Con el nazismo ella deja de escribir y deja digamos, ella se culpa, ¿no? Esto de la culpa del sobreviviente por su silencio, por no haber escrito, por no haber alzado la voz, si bien estaba en contra, no haberlo hecho públicamente durante el nazismo, así que eso fue, escribí un texto que es sobre la catástrofe, justamente en referencia a la experiencia del nazismo en Alemania.
Y bueno, les cuento esto de lo sexual porque ella cuestiona la moral burguesa, ella cuestiona todo el tiempo esto de la doble moral, ¿no? Que se aplica a nivel sexual hacia las mujeres y hacia los varones. Piensen que Marianne Weber lo que ella está planteando, tanto con la reforma del matrimonio como con establecer ciertos principios para la conformación de una ética sexual, lo que ella quiere es lograr la igualdad entre los sexos, entre varones y mujeres. Eso es importante. Pero entiende que hay diferencias y lo que ella trata de hacer es de establecer históricamente y señalando las relaciones de poder que fueron construyendo como esa diferencia. Pero ella lo que está planteando es la igualdad, ¿no? Entonces, lo que ella plantea, y ahí por ahí es una crítica que le podemos hacer a Marianne, bueno, ella piensa que las relaciones sexuales, la vida sexual tiene que ser, o sea, ella tiene como este ideal del matrimonio, ¿no? Digamos, ella todo lo que plantea lo plantea dentro del matrimonio porque entiende que es como la institución que debidamente regulada y suprimida esa desigualdad que hay, tanto jurídica como material, entiende que es posible la realización de la vida sexual dentro del matrimonio y obviamente heterosexual, digamos. Marianne, ahí no vamos a encontrar otra cosa que no sea heterosexual. Pero sí lo que es interesante y en su momento fue escandaloso es que, bueno, la doble moral, ¿no? Digamos, de los varones pueden tener ciertas licencias sexuales que las mujeres no, la cuestión de la infidelidad, la cuestión de la prostitución aparece. Marianne dice, o sea, ella está en contra de la regulación gubernamental de la prostitución, pero por otro lado dice, bueno, si el Estado no puede, digamos, evitar que la prostitución suceda, por lo menos tiene que dejar de reprimir policialmente a las mujeres que lo ejercen, lo cual, bueno, en su momento también fue así Durkheim, imagínense, para su horror. Y digamos, esto es interesante y es como la premisa más importante. La sexualidad para ella no es algo natural, no es algo de una necesidad biológica, ¿no? Y ahora uno pensando en estas últimas sentencias y procesos judiciales con respecto a los abusos sexuales, ¿no? Esto horroroso que circula del desahogo sexual, bueno, digamos, no es algo ni biológico ni natural, sino que es producto, ¿no? de la construcción cultural, social y ética, ¿no? Digamos, esta cuestión de la ética, claramente, en Marianne es muy importante. Como decíamos antes, esto del puritanismo y qué sé yo, de alguna manera completa cierta mirada feminista a la lectura que hace Weber en la ética protestante, ¿no? Como para mencionar. Pero digamos, a ella no le horroriza esto del placer ni del goce sexual. Lo que ella entiende es que debería hacerse con cierta ética, por eso está un poco en contra de las uniones libres, de como de esa liberación sexual así desenfrenada, porque ella dice que son todas acciones que no tienen contenido ético, digamos. Entonces, ella no está ni en contra del placer sexual, pero tampoco está a favor pero no por una cuestión moralista, porque si no dice, a ver si puedo ser clara, como para ser correcta y justa con Marianne, sino hay algo que no está siendo complementado espiritualmente en las personas, ¿no? Va más por ese lado que por una cuestión de horror, ¿no? De pánico moral, eh, como sí lo entendían sus contemporáneos, ¿no? Entonces, esas cuestiones en cuanto a la sexualidad, ¿no? Ella plantea, ¿no? Esta armonía entre sexo, matrimonio y amor, ¿no? Y eso se logra con el despliegue de una cierta ética, ¿no? En ese accionar. Pero que claramente ese desarrollo o ese desenvolvimiento personal tiene que tener un correlato en lo normativo, porque no es solo ético, sino también es normativo, es prescriptivo. Entonces, tiene que estar de alguna manera regulado y por eso pide la reforma del matrimonio, la habilitación del divorcio y en todo caso la tolerancia de ciertas prácticas como uniones libres y la igualación de los hijos. Porque acuérdense que en el matrimonio, todos los hijos
por fuera del matrimonio legal, eran hijos naturales, ¿no? Otra vez la cuestión de la naturaleza. Entonces, la equiparación de los hijos, eso es como... Y digo una última cosa y cierro. Para ella era muy importante la educación sexual. Obviamente la piensa en términos heterosexuales, pero dice, en el texto acerca de los principios, dice, no echemos a nuestras hijas a los brazos de un hombre sin preparación, ¿no? Ella entendía y veía como algo habitual que no hablaba, las madres no hablaban de eso con sus hijas, con las hijas más que nada, y era como, ella veía como algo muy violento, ¿no? Librar a las hijas a esas situaciones de las cuales no tenían conocimiento. Hay una discusión también con Durkheim ahí, porque para Durkheim la educación sexual sí hay que educar, pero él ve la educación justamente como algo sagrado, como algo que da pánico moral y como algo que bueno, que es necesario, pero que molesta, que incomoda, ¿no? Como algo, eso es interesante también para, en esto de las lecturas a contrapelo de los clásicos. Así que bueno, no sé, vayamos con las preguntas. Tenemos, Eliana, un montón de preguntas, un chat bastante picado, por hablar académicamente, y voy a tratar sí, te va a gustar, de ir reponiendo algunas de las preguntas que aparecieron en el chat. Lo voy a hacer por partes, no es que las voy a decir todas juntas, las que no diga ahora es porque las voy a decir después, y en algunos casos voy a mencionar a quienes intervienen, pero incluso fusionando. Por orden, por ejemplo, tenemos preguntas que también son interesantes reponer. Nosotros nos interesamos mucho por la obra de Marianne en sí misma, porque es por ahí lo que más se conoce. Pero algunas personas, María Pocio, entre ellas, alguien más, que no me acuerdo ahora, pero después voy a mencionar, te preguntaban o te pedían si podías rescatar y decir algo más sobre su labor como editora de la obra de Max, digamos. Que bueno, por ahí es la parte más conocida, incluso algunas intervenciones cuando hacíamos la actividad decían por el contrario, que bueno que alguien se acuerda de Marianne, más allá de esa albacea de Max. Pero bueno, también es cierto que su tarea como editora sí que generó repercusiones en términos de las legitimidades o no del campo, ¿no? De quién, esa frase de todavía nos falta una buena biografía intelectual de Max, haciéndose eco de la publicación de Marianne y cosas así. O sea que por ahí también hay algo ahí interesante de reponer. No es solamente María, pero entre ellas, un poco las que te pedían alguna referencia, bueno, a eso, a esa labor editorial de la obra de Max. Sí, ella, bueno, apenas muere Max, sí, ella editó, digamos... Perdón, bueno, Romina Cordero también te preguntaba sobre esto. María y Romina. Sí, claro, economía y sociedad, digamos, ella hace ordena todo lo que los manuscritos de Max, y que la primera parte, que era por ahí la que más ordenada estaba, la que él más o menos él había dejado preparada, y sí, la discusión es más bien con la segunda parte, porque ahí sí ella, digamos, organiza títulos, organiza el orden, que eso también se lo ha cuestionado, digo, esa labor sí, la hace. Después también lo que hace es recolectar aquellas publicaciones que había hecho él en la revista del Archivo, publicar todo en ese tomo que anda dando vuelta de edición de Amorortu, de ensayos de metodología sociológica, ensayos de sociología y política social, bueno, son todos o conferencias o textos que él ha publicado en revistas que ella las recopila. Y también publica algunos escritos y cartas de juventud de Weber, digamos que son como 4 o 5 libros que ella edita sobre la obra de su esposo, y que en realidad también era el primo, ¿no? O sea, porque
siempre la esposa, sí, era la esposa, pero ellos eran primos, se habían criado juntos. Marianne tiene una vida, bueno, siempre una vida complicada. Muere su madre cuando ella era una niña, su padre no puede cuidarla, entonces la manda con unas tías que son como sus primeras educadoras. Lo que hay que decir es que Marianne es autodidacta. Si bien por ahí es la que tiene un perfil más académico y estudió filosofía en la Universidad de Heidelberg, ella no terminó la carrera y el doctorado que ella hizo a partir de justamente de toda su producción editorial y de todas sus contribuciones, también a estudios de religión. Bueno, el libro de Escritos de Sociología de la Religión de Weber también está editado por ella. Entonces ella para ella también ella recibe un doctorado de la Universidad de Heidelberg, que en Derecho, un doctorado honoris causa, como reconocimiento de toda esa trayectoria personal y también como editora. Y ella junto con Max organizaban todos los domingos en su casa de Heidelberg círculos de lectura, círculos de discusión intelectual, y ahí pasó casi toda la intelectualidad alemana y aledaña de esa época. Por ejemplo, ella era muy amiga de Karl Jasper, ha pasado Hannah Arendt, ¿no? Por su casa a discutir cuando era doctoranda. Digamos, tenía mucha contribución a esa vida intelectual y académica, digamos. Ella, de hecho, a ver, Max era muy reconocido al interior de la academia, pero ella era una figura pública, Marianne. O sea, tratan de pensarlo, para la época ella era más conocida que él. Entonces, claro, la obra de edición de ella es porque ella toma la decisión personal y política del legado de su primo esposo quede plasmado, quede publicado. Voy a aprovechar Y lo hace en condiciones complicadas, porque no se olviden que lo hace después de la guerra, con una crisis económica brutal que está sufriendo Alemania, entonces con bastante esfuerzo y con ayuda, obviamente, de Alfred, que era uno de los hermanos de Max, y de los editores pueden publicar. Sí, voy a aprovechar este punto para hacerte una pregunta, Eliana, que estuvo dando vuelta en el chat, o para traerte un debate del chat, ¿no? En este punto que vos estás hablando de Marianne, de cómo ellos eran tan compañeros, ¿no? Entre la cátedra decían, bueno, ¿cómo escribe Marianne? Ellos, ellas, su compañero, ¿no? Cómo Max tiene también, Weber me refiero, Max, varón, Max, bueno, cómo acompaña a su compañera en sus luchas, cómo incorpora también temas, ¿no? Y cómo ella, bueno, toda la historia también que hay en términos de su relación afectiva, otros nombres de mujeres, mujeres que además fueran amigas de Marianne. Pero más allá de eso, en esta cuestión de los varones, las mujeres, surgieron este tipo de interpelaciones, digamos, como en el chat. Cosas del estilo de, bueno, ¿es objetivo el canon? ¿No es objetivo? ¿En qué radica la objetividad? ¿Los varones del canon son menos válidos? ¿Qué verdades hay o no en esas mujeres? Se trata de buscar la objetividad en esos canons, se trata de pensar las relaciones de poder. Bueno, vos no lo dijiste ahora, pero así como no entraron algunas mujeres en el canon, menos entraron las mujeres negras. Estas mujeres traen un poco el pensamiento interseccional. Mariel no es feminista, pero es la primera que piensa en la cuestión material de la mujer obrera que tiene que salir a la casa y que después tiene la doble jornada cuando vuelve con todos los niños, niñas, niñes. Entonces, bueno, ¿cómo pensar esta cuestión del género en el canon, el poder, la objetividad? Eso un poco estuvo picanteándose en el chat, digamos. Sí, me imagino, porque son las discusiones, ¿no? A ver, por un lado, Marianne claramente esto de la objetividad hacia objetiva, totalmente avalorativa, no es algo que Marianne sostenga, ¿no? Dice, eso es una ilusión, o sea, la objetividad sí, totalmente neutral, fuera de valores, ella dice que es una ilusión, lo dice así, casi textual. Ahora, sí, hay un montón de cuestiones que quedan por fuera, ¿no? Hay un montón de mujeres.
sí, hay un montón de cuestiones que quedan por fuera. Son discusiones que nosotros también tuvimos al interior del equipo de investigación, de cómo, de a quiénes sí, a quiénes no, y siempre hay, digamos, siempre hay alguien que está siempre queda algo por fuera, ¿no? Siempre. Digamos, por ejemplo, a Marianne se la cuestionaba mucho porque se la ubicaba dentro de un feminismo más liberal, porque, claro, en ese momento, digamos, piensen que la cuestión de las uniones libres, la cuestión de la liberación sexual era algo que estaba sucediendo abiertamente. Entonces, me parece que yo a ver, como traté de ser lo más fiel posible al pensamiento de ella, ¿no? Obviamente poniendo un diálogo con quienes discute y con quienes no. También hay que reconocer que había una discusión al interior de los feminismos en ese momento, digamos. Por ahí, así como ahora hay distintas corrientes feministas, bueno, en ese momento también había distintas posturas. De que sí, que no. Pero digamos, esto que ella se plantea de por qué las mujeres no están, o o qué aportes, si son significativos o no, nosotros nos pasó cuando empezamos a presentar los primeros resultados de investigación en mesas en las jornadas, ¿vieron? En jornadas que uno va a jornadas de sociología, qué sé yo. Bueno, y nos pasó algo muy loco. Va, loco, no sé ni por qué me sorprendo. Pero bueno, una se sorprende igual. Y nosotras íbamos con esta inquietud a las mesas de teoría sociológica y nos decían, no, bueno, esto es para las mesas de género. O sea, obviamente que los poníamos todo, pero era una incomodidad absoluta, ¿no? Nuestra presencia, lo que decíamos. Y después también nos pasaba bueno, yo esperaba que esto sea que las minas salen a matarlos, teóricamente, como se plantea también esto de la guerra entre la producción teórica de ellas y la producción teórica de ellos, ¿no? Esas como las devoluciones o el feedback en las mesas. Y no es la intención. O sea, nosotros tampoco, y esto que quiero que quede claro, tampoco es que estamos desvalorizando ni los aportes de los sociólogos clásicos, ni de aquellos que tampoco se leen mucho, digo, Simmel tampoco se lee demasiado. Ahora hay como en las últimas décadas hubo como mayor circulación, pero digamos, hay un montón de ausentes a mí me parece que, por eso cuando yo quise problematizar un poco cómo se conformó ese canon masculino, que obviamente que hay mucho por investigar, eso es como lo que tenemos, hay que seguir investigando por qué, pero me parece que la cuestión de excluir a algunas autoras y autores corría por la cuestión de la sociología crítica, es decir, qué problemas, qué temas de investigación se investigaban y a quiénes incomodaban. Me parece que ahí está el punto, ¿no? Y creo que pasa hoy también, que hay algunos investigadores e investigadoras que se leen más que otros o que circulan más que otros. Perdón, me cuesta un poco a veces, no fui educada en el lenguaje inclusivo y me cuesta a veces, y para colmo, la autora no habla justamente marcando la diferencia ¿no? entre sexos. Te voy a hacer una pregunta en esa clave. Nosotres también nos hicimos, porque bueno, uno lee a Marianne, ¿no? La lees, bueno, aparece ahí cierta sublimación, cierta cosa, un peso importante en una idea de amor que a uno le hace pensar en el amor romántico, aparece esta defensa pública de la ética sexual, pero bueno, también uno conoce de oídas, quiere decir de lecturas, su forma de relación con Max, y en algún momento nos planteamos en la cátedra la pregunta de, bueno, y además de que no se traduce, además de que no la conoce, para interesarnos siquiera en calibrar los aportes de Marianne a la teoría social, también le tenemos que pedir que sea la mejor feminista. Es decir, además de eso, tiene que cubrir tantas expectativas, en todo caso,
digo, porque bueno, a tantos otros no les pedimos que sean tampoco los mejores en todo. Y en todo caso también empezó a parecernos interesante tomar, bueno, no voy a decir ninguna novedad, tomarlas como lo que son, es decir, como jalones en una historia, en todo, y digo en el feminismo porque bueno, ellas son activistas feministas, entonces son jalones de una historia. Ahí, digamos, surgen alguna intervención, por ejemplo, voy a tratar de recuperar, perdonen si no puedo recuperar todas, pero voy tratando, de Victoria Esterman, que interviene diciendo algo que a nosotras cuando charlamos, Eliana también nos llamó mucho la atención, y que es que es increíble notar cómo estas mujeres en realidad tuvieron una presencia enorme en algún momento. Digo, yo me refería a esta política del citado, pero vos decías, bueno, es que Marianne era diputada de Baden. Entonces Sí, está ese chiste de, ¿y este quién es? Y este es el esposo de Marianne. No fue solo la diputada, Perdón, fue la entonces, única mujer. perdón, pero Victoria Esterman reponía esta cuestión de, bueno, qué interesante ver cómo hubo momentos de visibilización y luego momentos de invisibilización, y un poco la pregunta no es solo por Marianne, la pregunta es por qué lo que en algún momento fue visible después no, digamos, ¿no? Todas estas preguntas acerca de cuán bien o cuán mal estaba el feminismo de Marianne, hasta sus últimas consecuencias, incluso leído hasta con las lentes de hoy, a 1912, de cuando escribe Autoridad y Matrimonio, también un poco nos los preguntamos, ¿cuán injusta, cuán justa es nuestra política de la mirada en esa clave, ¿no? También preguntaban por ahí, y aprovecho para reponerte, si es que Marianne había problematizado o había intervenido en algún momento acerca de la cuestión del aborto. También había alguna pregunta sobre, por eso te decía, repone algo de la vida afectiva de Marianne, cómo es esta cosa de que Marianne se hace cargo de los hijos, que en realidad son como sus sobrinos, políticos y casi como no políticos también, bueno, ¿no? A raíz de lo que pasa con su cuñada. Esas cosas estuvieron dando vueltas en el chat. A ver, varias cosas, antes que se me vaya, te escucho hablar y después se me van las ideas y quedo así como en blanco. A ver, lo del aborto también lo pensé, no sé si habla de eso, probablemente sí, hasta donde yo pude investigar no habla abiertamente de eso, habrá que ver en las biografías o en la autobiografía o en otras fuentes que están en alemán, y mi alemán todavía no es suficientemente avanzado para leerlas de primera mano. Con respecto a mí, a las críticas que también tuvo la biografía de Max y su autobiografía, me parece que yo coincido con vos en esto, y eso se ve bien cuando habla de el aporte de las mujeres, ¿no?, a la cultura. Me parece que ella también adelanta en esto del giro afectivo, ¿no? Y de los afectos, de lo emocional como político. Porque justamente ella hace una biografía donde incorpora todo eso personal, ¿no? Y estamos en esto de, bueno, cómo era la vida sexual de él, si, ¿no?, hablando mal y pronto, si concretaron o no, si qué pasaba con las amigas que tenía, que ella también compartía, bueno, digamos, me parece que esa apelación a lo afectivo, a lo emocional, como algo político, y como que tiene un correlato con su propia mirada de lo que debía ser el ejercicio de la sexualidad. Entonces, cuando hacen esa crítica, a mí, que es una crítica complicada, porque es también desconocer todo ese mundo, ¿no? Esto del lema de los 70, lo personal es político, el giro emocional, afectivo que se está trabajando en las últimas décadas. Entonces, creo que es desconocer todo eso también. Y por el otro lado, a mí lo que me pasa es que no solo se invisibiliza, sino que además aparece como algo de excepción, ¿no? Como, bueno, está esta mujer que escribió esto interesante, y como que, y eso también, ¿no? Lo difícil que es lograr la transversalidad, no solo en lo que enseñamos, sino también en lo que investigamos, ¿no? Porque, ya repito, nos mandaban a las mesas de género. Obviamente que los compañeros de las mesas de género nos amaban y nos abrazaban, ¿no?, en esto de lo afectivo, y nos decían qué bueno que están investigando esto, pero nosotros seguimos militando en la mesa de sociología teórica, y un poco esto, ¿no?, que también les costaba a estas investigadoras, a sociólogas, sí, circulaban un montón, por eso yo
esto de la circulación y de la recepción que tenían, y cómo eso se va perdiendo, entiendo yo, justamente por las relaciones de dominación. Ella, lo que es interesante en Mariana es que justamente analiza esas relaciones de dominación, por eso yo traté de articular esta charla en dos ejes, ¿no? En qué pasa con esas relaciones de dominación de los varones sobre las mujeres al interior de la formación de saberes y qué pasa al interior del matrimonio, de la sexualidad, de lo amoroso, porque es justamente estos en los que ella analiza a las mujeres. ¿Y cuál es la situación? Bueno, y por qué eso sucede, por qué digamos, derivó en eso, ¿no? Resultó en eso. Porque, a ver, Max tiene un montón escrito sobre sociología de la dominación. Pero bueno, ella le incorpora esa mirada feminista que me parece complementaria. Con respecto a esto que decías vos de cómo escribían, bueno, ustedes saben que Max tuvo varios episodios de enfermedad. Su primer libro, Mariana lo escribe, que es un libro de filosofía, que es sobre el análisis de Fichte, la relación con el socialismo y la doctrina marxista. Es un libro que le llevó 7 años y que lo escribió mientras cuidaba a Max, que estaba muy enfermo. Y ella lo publica sin tener ni título de grado ni nada. Ella y tiene una recepción muy interesante. Entonces, y así, si uno ve los libros, tarda como 5 o 7 años, ¿no? Porque en el medio cuida gente, ¿no? Están las tareas de cuidado y de reproducción de la vida, de las que ella se hace cargo, digamos. Con respecto a los hijos, sí, cría a los 4 sobrinos hijos porque los adoptan con Max. A los pocos meses se muere de gripe española. Los adoptan y ella los cría, bueno, con ayuda de las 3 mujeres que hacen trabajo doméstico en su casa. Uno de ellos muere cuando él tiene 18 años, en el 29, creo, si no me equivoco mal, y hay un libro que ella le dedica entero. Son como cartas que ella escribe sobre distintos temas, que se las escribe a él, querido Germán, ¿no? Que es su hijo, el hijo que ella perdió, y le escribe sobre el amor, le escribe justamente sobre lo importante que es la relación de amor, le escribe contándole sobre la guerra, sobre el que pasó, ¿no? Sobre la Segunda Guerra, sobre el nazismo y sobre la culpa que ella siente de no haber hecho nada, de no haber dicho, porque ella lo que más se reprocha es el silencio, porque personalmente y desde la clandestinidad, obviamente, como pudo, ayudó a los que pudo, incluso a uno de sus hijos, que su esposa era judía, bueno, nada, lo que ya sabemos todos, ¿no? Entonces, digamos, es un libro que recopila como cartas, como está escrito como en carta, que se las dirige a él. Pero ella desarrolla toda una teoría de lo que es el amor para ella, de qué es el erotismo, como hablándole a él, y eso, bueno, es muy interesante como ella usa, o sea, habla de una emoción para hablar a alguien que perdió, ¿no? Que también es una emoción común. Aprovecho este punto para incorporar, no quiero perder la cantidad de intervenciones que tenemos en el chat. Dale. Voy a plantearte 3. Una tiene que ver con esto. Julia Han decía, que estaba contando las preguntas, decía, esta es mía, era su comentario sobre lo interesante que planteaba respecto de cómo los hombres son educados para separarse en esferas, ¿no? Como diría Max, es decir, dividir esa capacidad de disociación que luego se cree natural entre lo personal y lo público, eso que las feministas juntaron después entre lo personal y lo político, y lo traigo también a cuento de esto, vos lo señalaste, Marianne lo reivindicaba en acto, y hoy los comentaristas que leen a Marianne y quieren hacerlo en clave feminista, hombres varones y mujeres, estoy pensando por ejemplo en las introducciones a ensayos selectos, la introducción que hace Maya, ¿cómo se llama? Ibarluz, esta mexicana, que mencionabas vos, y que también hace González García, un sociólogo español
que en la cátedra nos gusta mucho, que es especialista en Weber, cómo rescatan Sí. un tipo de escritura femenina, hoy leída en clave feminista, que abandona un poco este tono universal de la palabra, ¿no? Este tono racional, frío, que se corre de ese lugar. Y como, por ejemplo, González García, para terminar de entender, en su caso, la obra de Weber, por ejemplo, vuelve a reponer toda esa trama afectiva que tejió y que termina de explicar por qué Max, entre todo lo posible, se interesó por la música, por la sociología de la música, ¿no? Por ejemplo, ahí aparece, ¿no?, la otra mujer en esa vida. Bueno, digo, pero ¿cómo finalmente componer lo que en el fondo no está incidido nos termina de hacer entender muchas cosas, ¿no? Entonces ahí intervenía Julia con lo de la separación de esferas y lo que esto que las mujeres y el feminismo vuelve a reponer o a recolocar. Preguntaba también Augusto Esquivel, se había quedado pensando en la polémica con Simmel, si Simmel había contestado esa intervención tan interesante que tienen acerca del escrito de Simmel sobre la condición femenina que Marian replicó, y pregunta Dulce Chávez por ahí también, que yo la conozco y que ella estudió estos temas, estimo que por eso te los pregunta, si Marianne, que como decíamos incluso había sido una activa política, había reflexionado específicamente sobre esta cuestión de la mujer y la toma de decisiones. Yo, conociéndola a Dulce, creo que habla también de su ocupación, digamos, de cargos públicos y de la toma de decisiones políticas, digamos así. Entonces, tres líneas un poco para que digas lo que quieras. Ah, son un mundo, son un mundo cada una. Bueno, eso sí me había olvidado totalmente de mencionarlo, menos mal que lo mencionaste vos, Mora, que bueno, ella tiene una participación muy activa después de la Primera Guerra, en el proceso de pacificación y en el proceso de constituir la República de Weimar. Es la única mujer representante del Parlamento por el Partido Demócrata Alemán. Lo que ella decía es que justamente con respecto a la participación política de las mujeres, obviamente que quería el voto de las mujeres, que al poco tiempo, yo no me acuerdo ahora los años, que se habilita después, bueno, pero digamos, ella es, porque digamos, de alguna manera le reprochaban que, bueno, que las mujeres no se interesaban en la política. Y eso lo que dice es, hay una cuestión educativa y hay una cuestión de que esos lugares siempre estuvieron cooptados por varones, ¿no? Esto de si uno también en diálogo con Max, ¿no? En esto de la construcción del Estado moderno, digamos, bueno, esa construcción del Estado moderno siempre estuvo en manos o con una mirada masculina, ¿no? Los que escriben, teorizan. Entonces, era muy difícil para las mujeres poder circular en esos espacios y no habían sido educadas para eso tampoco. Ella, digamos, el elemento de educación como herramienta de transformación social está en todas las autoras. En aquellas que escriben para el sistema y aquellas que no escriben para el sistema. Digamos, lo tienen clarísimo. O sea, esto de, bueno, nos educaron para esto, entonces no podemos pretender que haya un interés, salvo alguna excepción por historia de vida, por historia familiar, por lo que sea, porque tienen por ahí cierto acercamiento a la política por la familia donde viven, que tengan inquietud por entrometerse en cuestiones de política partidaria. Entonces, digamos, eso está. Ella, por ejemplo, era una oradora pública, daba conferencias, charlas por todos lados sobre más que nada pidiendo la reforma de la institución matrimonial, el tema del divorcio, etcétera. Tuvo mucho diálogo con las iglesias protestantes en este sentido, ¿no? En esto de recuperar cierta corriente o cierta interpretación del puritanismo calvinista, ¿no? En relación al lugar de la mujer. Y me parece que esto de tomar las decisiones justamente es lo que ella plantea. O sea, es lo fundamental. O sea, ella plantea, pero no solo para las mujeres, obviamente que habla de las mujeres porque ella es feminista y quiere posicionar a las mujeres en ese lugar, pero digamos, esto de la autonomía personal, esto de poder tomar las propias decisiones, de poder pensar por sí mismo y de ser educado para poder pensar por sí mismo, porque lo que ella plantea es, bueno, las mujeres no están educadas para pensar por sí mismas, están educadas para obedecer, para
para aceptar, digamos, la situación de subordinación, piénsenlo a principios de siglo, ¿no? Digo, en esto que ya está planteando. Entonces, es muy difícil pedir otra cosa, digamos. Hay como. Y por el otro lado ella dice, bueno, si las mujeres aceptan porque quieren hacer ese trabajo doméstico, bueno, hay que considerarlo como una profesión. Es decir, tiene que tener una remuneración, tiene que estar reconocido, pero no reconocido al interior de la familia, ay, gracias que me hiciste la comida, sino Hagamos una reconocido en términos cooperativa. normativos, en términos del Estado tiene que regular esto, y eso le va de independencia a la mujer. Entonces, por ahí hay mujeres que deciden hacer ese trabajo y por ahí otras quieren hacer otro, pero de la educación profesional. Y cuando habla de la educación profesional, no está hablando de la profesión liberales, está hablando de la profesión en términos, ¿no?, de la Beruf, en términos de la vocación, de ponerle ética a eso que hacemos. Entonces, me parece que arroja un montón de luz para pensar estas cuestiones que le seguimos dando vueltas, ¿no? Las seguimos discutiendo al interior de los feminismos, de cómo hacer. No digo que Marianne tiene la solución, digo que ella teorizó sobre estas cosas en esto que rescatabas vos, poniendo en el centro lo valorativo, ¿no? Tanto en cómo construye el relato, cómo construye los argumentos, lo valorativo está ahí. Y me parece que es lo que más incomoda, porque en medio de una avanzada de ciertas sociologías muy empiristas, más que nada en Estados Unidos, que estaba teniendo un montón de influencia. Nosotros porque tenemos como una mirada de la sociología muy europea, ¿no? Fuimos formados en eso, a mí me encanta y es sumamente interesante, pero digamos, entre las guerras, en el periodo entre guerras, hay una avanzada muy importante de ciertas sociologías, ¿no? Si no, no tendríamos la crisis que tenemos al interior de nuestra disciplina en la década de fines de los 50, en la década del 60, ¿no? De volver a repensar la sociología, de hablar de la sociología, sino de la sociología. Bueno, ahí hay una cuestión, ¿no? Bueno, me parece que no estén ellas en la historia de la disciplina es significativo. En los últimos 20 años, 25 años, porque hay algo que no dijimos, la biografía que ella escribe de Max Weber se traduce por primera vez al castellano y se publica en el año 1995 y está agotada y Fondo de Cultura no la volvió a sacar. Y el mes pasado, me olvidé de decirlo, se los digo ahora, el mes pasado hizo 150 años del nacimiento de Marianne y este año hizo 100 años de la muerte de Max, ¿no? Digo, como también para, digamos, no sé, se podría haber sacado la edición, la reimpresión, aunque sea de la biografía, pero me parece que también es un reproche político-intelectual del tipo de biografía, del tono en el que está escrito. Hay algo, me parece, de eso. Pero bueno, me fui de tema, me fui por las ramas. Pero sí, me parece que ayuda a pensar y a recuperar eso y de nuevo, por un lado, cuando hablaban esto de, bueno, qué tan objetivo es el canon y si, bueno, me parece que no es ni una guerra contra los varones en el sentido de que escribimos más, que escribimos menos, sino es una relectura de los varones, buscar la citación de las mujeres porque ellos la citan, ¿no? Y hay diálogos ahí que son muy interesantes de rastrear, por ahí son los menos leídos, ¿no? Cuando nosotros leemos a los autores son los menos leídos, pero hay como, ¿no?, esto de revisar a contrapelo y de leerlas a ellas también, ¿no? Me parece que, bueno, nosotros cuando repensamos el programa es eso, ¿no? Una dialéctica excéntrica, es decir, una dialéctica excéntrica, es decir, bueno, no ponerlas como una unidad aparte, bueno, las mujeres, las sociólogas, sino que por ahí pensar los programas, ¿no? Es una forma, ¿no? Debe haber muchas mejores, de pensar los programas como a partir de problemáticas, ¿no? De problemáticas que se plantean.
pensar problemas, cuáles eran los problemas de ese momento y de qué manera se pensaban y quiénes los pensaban y los investigaban. Y ahí, mezclándolos a todos de alguna manera, surgen unos diálogos y unas relecturas que son muy interesantes. Y por último, hace 20 años se empezó en la tradición anglosajona, la sociología en general no les dan los textos de los autores, dan manuales, ¿no? En grado, porque a los autores los suelen leer ya en la parte de magíster o de doctorado. Entonces, en el grado dan manuales. Bueno, hace unos 20 años se empezaron a incorporar algunas autoras. Digamos, en esa movida participaron Lengerman y Bradley, que, bueno, metieron un capítulo ahí de las fundadoras. Es un capítulo, pero bueno, ¿no? No nos tenemos que conformar con eso, porque a mí la sensación que me dio que a fines del siglo XX se empezó a estudiarlas y después eso se discontinuó. Y ahora hay como de nuevo, hablo de la sociología clásica, porque si no es desconocer todos los trabajos de historia de las mujeres, de estudios de género que se están haciendo, de archivo, de un montón de cuestiones que se siguieron haciendo siempre y se sostuvieron siempre al interior de los centros de investigación en todos lados. Pero desde la sociología clásica me parece que sí, ¿no? Como que hay que revisitar, hay que continuar, como profundizando a ver en qué pasó, cómo fue. ¿Qué pasó que circularon y después no desaparecieron? Un poco lo que charlábamos al inicio también y reponían, inclusive en algunas intervenciones. Bueno, Eliana, si te parece, vamos a ir cerrando, pero no quería dejar de contarte que por el chat la gente se pasa bibliografía, se ofrece la biografía de Mariana en PDF, ¿no? Se tejen ahí relaciones de compañerismo, de sororidad, de visibilización. Creo que, nada, estamos muy contentos con la actividad, con que hayas querido participar. Bueno, eso fue de entrada algo, bueno, que fue muy lindo poder contactar con vos y el entusiasmo que se generó entre todas, todes, para empezar a pensar estas cuestiones con vos. Creo que también la repercusión de la actividad y el interés de tantes acá por el chat da cuenta un poco de que, bueno, de que necesitamos esto y de que tenemos ganas de, ¿no? De pensar un poco en esta clave. Sí. Bienvenidos. Sí, a mí me dio mucha alegría. Bueno, yo te vuelvo a agradecer la invitación tuya y de la cátedra de poder conversar estas cuestiones, de poder entre todos pensar, bueno, cómo hacer, cómo seguir, por dónde. Me parece que es como el desafío que tenemos todos, ¿no? Cada uno en el espacio en el que está. Y eso, bueno, creo que es el momento, ¿no? Porque me parece que se pierde, estamos como en un momento histórico muy interesante, muy importante, ¿no? Hace ya un par de años a esta parte estamos como viviendo algo muy importante, ¿no? Dentro de los feminismos, de las disidencias, de cierto activismo en la academia en este sentido, ¿no? De empezar a mover cosas que estaban muy aquilosadas en nuestros espacios, y me parece que es muy interesante, que estamos formando parte de eso, ¿no? Porque uno a veces en el hacer pierde de vista que, bueno, que estamos formando parte de ese proceso y es muy interesante y valioso. Y nada, profundizando las luchas y las lecturas de muchos investigadores que vienen ya hace mucho trabajando estas cuestiones. Entonces, yo como siempre digo, bueno, yo soy nuevita en esto, soy muy nuevita, pero bueno, con muchas ganas bueno, y por eso quería agradecerles muchísimo esta oportunidad de conversar y de contarles un poco esto que anduve haciendo estos últimos tiempos. Así que bueno, quería agradecerles.
Ahí nos están pasando más bibliografía por el chat. Y están Julia, Santi, Alberto, que querían saludar antes de cerrar. Todos te agradecen, todos y todas, mucho por el chat, la conversación y la voluntad de compartir estas cuestiones con todos nosotros. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias.